Ok, muy buenas tardes a todos. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? De momento tenemos 7 personas conectadas. Hola, buenos días, buenas tardes. Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Ok, Buenas tardes, entonces, todo bien, todo bien. buenas tardes. Eh, este encuentro, muchachos, es para dar una introducción eh, al módulo de Data Storage Esencia. Vamos a hablar un poco sobre el temario, o sea, una introducción va a ser prácticamente de 1 hora. Ya ustedes después van a tener sus encuentros correspondientes, que van a ser las sesiones los fines de semana. Eh, no sé si yo voy a ser el docente que le va a impartir el módulo o va a ser otro docente, pero yo le voy a dar una pequeña introducción de los temas que van a desarrollar directamente en el módulo. Y prácticamente el módulo está basado en la utilización de base de datos no SQL, principalmente de tipo documento, en este caso MongoDB. Eh, Cualquier duda que tengan, ¿verdad? Me lo hacen saber, pueden escribir en el chat o me pueden interrumpir. Prácticamente esta sesión es algo no tan larga, va a ser de 1 hora, como lo había dicho, y Una hora pues no, mi amor. Una hora va a durar esta sesión. tratemos. ¿Aló? Disculpe. Perdón, tenía el micrófono prendido. Ah, ok. Eh, sí, va a durar 1 hora porque no es parte Caldo de gallina de aquí. la parte de los módulos, ¿verdad? O sea, ¿cómo le digo? Parte de las sesiones, mejor dicho. Es como una introducción nada más. Ya usted va a tener los módulos correspondientes, o sea, los encuentros correspondientes para este módulo. Tratemos, por favor, de tener desactivados los micrófonos, ¿verdad? Principalmente aquellas personas que están accediendo. Porque así no se escucha el eco o ruido. Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano. Igual también yo les voy a responder en su debido momento. Y puedes también escribir en el chat, porque estoy pendiente del chat también, aunque esté explicando parte de esta introducción. Las otras sesiones en sí ya van a durar más, que creo que son aproximadamente entre 2 horas y media a 3 horas, donde van a abordar el tema. Ok, me presento. Mi nombre es Jorge Centeno. Ya tengo varios años de estar trabajando en la Academia GEN, en diferentes módulos de especializaciones y diplomados en el área de ciberseguridad, Big Data, manejo de datos, base de datos y también programación. Actualmente, pues, estoy como docente, pero no trabajo directamente con ellos, sino que soy docente nada más. Trabajo para una empresa internacional como programador full stack y como voy a poner en mute ahí algunas personas. Ok. Les comentaba de que pues trabajo para una empresa internacional como programador full stack y también como ah, especialista en análisis de datos, utilizando bases de datos ya sea de tipo SQL o bases de datos también no SQL como MongoDB. Y trabajamos bastante con reportes con Power BI y algunas cosas con herramientas de Google y Tableau. Eh, ¿Qué es lo que se va a ver en el módulo directamente? Eso ya ustedes lo tienen en su PDF o el brochure del diplomado o la especialidad que estén sacando. En este caso creo que es un diplomado. Prácticamente se enfoca en 4 unidades. La primera unidad son los métodos de almacenamiento de información. Se va a hablar un poco sobre lo que es la parte de las bases de datos, un poco los conceptos y cómo se implementa la base de datos relacionada, algunos casos de estudio en sí. Eh, pero si ustedes observan, prácticamente
Las otras unidades están basadas en trabajar con una base de datos no SQL, aunque vamos a hablar un poco sobre los tipos de base de datos no SQL. En sí el módulo de Data Storage Essential está basado en la utilización de base de datos de MongoDB, que es una base de datos tipo documento, donde ustedes van a abordar, o van a ver, mejor dicho, los diferentes mecanismos de utilizar la base de datos, operaciones en específico, van a ver lo que es el grupo completo, donde se inserta, actualiza, elimina o se consulta información directamente en la base de datos. Y también van a ver un tema que es muy importante, que es la parte de la agregación, que es como, por decir así, uno de los temas más importantes de Mongo, que es un framework que permite poder manipular los datos. Y también la gestión de Mongo a nivel de importación, perdón, y exportación de bases de datos. Ver un poco la parte del rendimiento, que eso está basado principalmente a nivel de consulta, implícitamente se mira a nivel de consulta, y un poco de la parte de seguridad. Prácticamente, estos son las 4 unidades que van a desarrollar ustedes en el transcurso del módulo, y pues vamos a ver de manera bastante introductoria algunos temas que son muy importantes y que ustedes tienen que manejar. Eh, Antes de abordar esta parte, tenemos que tener claro. Creo que, no sé, algunos tal vez pueden ser ingenieros en sistemas o pueden ser afines a la carrera o hay algunas personas que estudian este diplomado que son de otra área, que pueden ser ingenieros industriales, personas que les gusta la parte de manipulación de datos, perdón, que son del área administrativa, el área de administración de empresas. Entonces vamos a hablar un poco sobre algunos conceptos, principalmente en la parte de base de datos. Y siempre tenemos un poco la parte de los dos, por decir así, los dos grandes versus que existe, lo que son bases de datos de tipo relaciones, que son de tipo SQL, y las bases de datos no SQL. Cada vez que hablamos sobre base de datos relacional, siempre se nos viene a la mente MySQL, pero realmente no existe eh, MySQL, sino que también existen otras bases de datos. Entonces, ahí donde viene el término de base de datos o manejador de base de datos relacionada. Principalmente, ¿qué significa SQL? Algunos que tal vez estudiaron ingeniería en sistemas lo tienen bien claro, pero SQL es Structured Query Language y no SQL, pues se le agrega de que prácticamente el no de negación, que lo que está diciendo es que no es un lenguaje estructurado de lengua. Vamos a ver más adelante por qué. Principalmente las bases de datos relacionales están representados en tablas y estas tablas están relacionadas a través de un ID y ese ID, pues la relación va a tener, el tipo de relación va a depender de un poco de la cardinalidad o la forma en que se están interconectando o relacionando los datos. Por lo general, existe, y eso se va a ver cuando ustedes lo miren, cuando estén viendo la parte de bases de datos, que existe como un flujo del momento que se extrae la lógica de cómo se va a trabajar en la base de datos. Primero se extrae la información, se representa en un diagrama de flujo, perdón, en un diagrama, no de flujo, en un diagrama de entidad de relación, porque se parece bastante a un diagrama de flujo. Y después se hace lo que es el diagrama relacional, que es prácticamente lo que nosotros vemos aquí en la imagen, que es prácticamente la relación que existe. Voy a mutear a alguien por ahí. La relación que existe entre las diferentes entidades. ¿Por qué lo digo así? Porque realmente es un punto muy importante manejar esta parte, porque cuando se diseña una base de datos, se tiene que ver un poco y hacer un análisis de cómo se puede implementar las diferentes entidades, si esa entidad es necesario ponerle en una tabla o esa entidad está relacionada con otra tabla, el tipo de relación que existe entre cada una de ellas, etcétera. Ya como les decía, en el mercado no solo existe MySQL. Por lo general, cuando alguien estudia ingeniería de sistemas o una
carreras afines a la parte de la computación, siempre nos enseñan MySQL. Siempre nos enseñan MySQL, pero realmente en el mercado no solo existe MySQL, existe SQL Server, existe Postgres, existe SQLite, existe MariaDB, existe DB2 de IBM y eh, Oracle, entre otras que pueden existir en el mercado, pero son las más conocidas. Siempre cuando se habla de base de datos relacionadas, tenemos como varios especialistas hacen como una división, se dice de que hay como una pequeña división entre ellas, no lo miro así, pero bueno, lo recomendado te dicen así, que cuando la empresa es pequeña, pequeña no me refiero a que todos los datos se manejen en Excel, ¿verdad? Porque la mayoría de las empresas trabajan con Excel cuando no tienen un sistema. No quiere decir que es malo, pero llega un punto en que Excel ya no es sostenible. Entonces se dice que trabajan con MySQL, ya para empresas intermedias grandes se trabaja con SQL Server y PostgreSQL. Eh, Existe, como en toda comparación, un TOC entre las bases de datos. Van a ver dentro de los top que existen a nivel de comparación de que la base de datos más utilizada a nivel empresarial es Oracle porque es bastante robusta, su infraestructura es bastante segura. Yo realmente nunca he visto que se caiga una base de datos de Oracle por su infraestructura. Obviamente es de paga, pero existe una gran confianza a nivel empresarial sobre el uso de Oracle. Y ahí pues viene SQL Server y Postgre, pues que las empresas realmente se sienten como más seguras comprando una licencia. Y ahí viene un poco nombrar algunas ventajas de ellas. Por lo menos, ¿qué ventaja nos ofrece la base de datos SQL? Pues realmente evitar la duplicidad de datos, aunque recordemos que siempre la redundancia va a existir por la relación que existe entre las diferentes tablas, mayor soporte, atomicidad de la información y sistemas estándares bien definidos, que es propiamente para la parte de SQL, ¿no? Ok. Tenemos que hablar también sobre la parte de bases de datos no SQL. Y entre ellas existen varios tipos, realmente. Igual también eh, podemos hacer el group completo de no SQL, pero tenemos una serie de clasificación de bases de datos, tipos de bases de datos no SQL. Vamos a hablar de cada una de ellas para que ustedes lo manejen. Solo contesto algo. Ok. Entonces, ¿qué base de datos tenemos en NoSQL? Tenemos, solo para mencionar, bueno, vamos a hablar de cada una de ellas. En general, también este tipo de base de datos poseen ventaja, versatilidad, crecimiento horizontal, que mucho se confunde con el crecimiento vertical, que son dos cosas muy diferentes. Datos de cualquier tipo y consulta utilizando lo que es el lenguaje JSON. Por lo general, el lenguaje JSON se utiliza principalmente en aplicaciones de tipo microservicios, que principalmente lo consumen o se crean datos a partir de peticiones POST o GET, pero la estructura es bastante parecida. Entonces, existe también, quiero ver, ah, los tipos de base de datos. Después hablamos sobre la comparación de cada de ellos. Entonces,
Tenemos lo que es los tipos de base de datos clave-valor. Por lo general, estas bases de datos se utilizan bastante o suelen ser muy utilizadas para almacenar datos en pares de claves. Como ustedes pueden observar en la imagen, tenemos una clave y un valor. Son muy rápidas y escalables. Por lo general, se utilizan principalmente cuando tenemos peticiones encoladas, que tal vez el servidor no la puede procesar todas de un solo golpe. Entonces, suele ser útil este tipo de base de datos, donde cada elemento está identificado pues, por una clave única, que es como un ID que permite recuperar datos rápidamente y los datos suelen estar almacenados como objetos binarios por lo general. Eh, Aquí tenemos lo que es lo que es la clave de valor y el producto que está relacionado con la estructura. Dentro de estos tipos de base de datos, el más conocido es Redis, pero tenemos también CodeDB y también tenemos Bigtable. En casos de uso que se utiliza principalmente en sesiones, en procesos en colas también, o si queremos implementar un carro de compra. Son casos de uso que se pueden utilizar este tipo de base de datos. La siguiente, que es la que vamos a utilizar nosotros, son las bases de datos de tipo documentales o tipo documento. Realmente, su estructura está representada como un formato de JSON, que es lo que tenemos aquí. Aquí siempre vamos a trabajar con llaves y corchetes, principalmente cuando estemos trabajando con datos de tipo arreglo o arreglo de objetos. Se representan, por lo menos aquí tenemos un dato de tipo string, aquí tenemos un dato de tipo objeto que contiene en sí datos de tipo string y numérico, como el nombre, la edad, o también podemos tener en sí también otro tipo de objeto que es la dirección que contiene datos de tipo string y numérico. Entonces, así nosotros vamos a trabajar, o se va a trabajar ustedes principalmente, pues los elementos de tipo documento. En los casos de uso que se pueden utilizar, lo utilizan bastante las redes sociales. También otra base de datos utilizan bastante las redes sociales que la vamos a ver más adelante. Casi todas las aplicaciones de tecnología o metodología Merge, no sé si la han escuchado, utilizan MongoDB. MongoDB se ha vuelto muy popular, prácticamente que es con lo que vamos a trabajar en el curso. Y este tipo de base de datos, de tipo documento, se almacenan de manera organizada en formato JSON, como le decía, son altamente flexibles. Vamos a ver que la flexibilidad de Mongo nada que ver con SQL porque existen restricciones a la hora de poder insertar los datos, son escalables también y se utilizan ampliamente en aplicaciones web y móviles hoy en día. Eh, pero la más conocida es MongoDB. Tenemos ahí lo que es Elasticsearch. Pongo los iconos porque a veces es más fácil reconocer los iconos que los nombres. Y también tenemos Codebase, ¿verdad? También está otro que se llama como SolR, algo así, de tipo documento. Pero nosotros vamos a utilizar Mongo. También tenemos la base de datos de tipo grafo. Estas bases de datos, los datos son almacenados en nodos, como ustedes pueden ver en la imagen, relacionados entre sí. Esta relación lo que hace, permite realizar consultas complejas en estructuras de datos conectados a través de los nodos. Principalmente son útiles en aplicaciones que requieren una comprensión profunda de las relaciones que existen entre los datos en sí. Principalmente en las redes sociales, bastante utilizan este tipo de base de datos de tipo grafo. En los casos de uso que le decía, miren, principalmente Facebook, YouTube, TikTok, esta base de datos las ocupan esas compañías grandes. Tenemos lo que es Amazon Neptuno, que es una herramienta de Amazon, y la más conocida que es Neo4j, eh, sobre base de datos de tipo grafo. Y por último, tenemos la base de datos de tipo columna. Esta base de datos, pues la información, como nosotros estamos acostumbrados a ver una base de datos donde tenemos columnas y los registros son las filas, aquí se hace a la inversa.
O sea, almacena los datos en columna en lugar de fila, lo que permite consultar rápidamente y eficiente grandes volúmenes de datos. Son utilizadas principalmente en aplicaciones de Big Data. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Aquí tenemos lo que nosotros conocemos normalmente como las bases de datos orientadas en fila. Y aquí tenemos las bases de datos orientadas en columnas. O sea, es lo inverso prácticamente. Casos de uso en que se pueden utilizar este tipo de base de datos, pues información de producto, reseñas de producto, como les decía, análisis de datos en Big Data. Por lo menos estas dos bases de datos son bastante conocidas a nivel de este tipo, que es Cassandra y Apache Base. HBase, perdón, ambas están o se pueden implementar dentro del ecosistema de Hadoop, que es una herramienta para la parte de manipulación de datos. Y también tenemos otra herramienta que es de Amazon, que es Amazon Redshift. O sea, prácticamente, pues, existen otras bases de datos también. Está DynamoDB, que es otra también por ahí de tipo columna. Pero bueno, es un poco lo que se puede consultar con cada uno de ellos. Entonces, hablando un poco sobre eh, la diferencia, o mejor dicho, que existe entre cada una de ellas, las dos almacenan datos, ¿verdad? Eh, Capacidad de escalar es diferente para cada una de ellas. La capacidad de los cambios también es diferente en cada una de ellas. Como le decía, la parte de Mongo es poco más flexible. El estándar no está estandarizado, SQL sí está estandarizado a través del lenguaje SQL. Aquellos no, aquellos principalmente trabajan con código tipo JSON. Ambas se utilizan en diferentes aplicaciones, mejor dicho. Y la consistencia de los datos, pues en ambas puede ser bastante buena, dependiendo un poco de la normalización y los condiciones o restricciones, mejor dicho, que le hagamos a la base de datos. Y pues las dos son rápidas. A mí me gusta siempre hacer un poco de comparación. Ahí hay un link por ahí, una imagen que a mí me gusta ponerla porque la otra vez me encontré con una imagen muy interesante y es un poco como un cuadro comparativo entre cada una de ellas. Entonces se las voy a mostrar y la tengo. No sé si la miren. Entonces, siempre existe esta discusión y por lo general cada vez que veo este módulo hay una discusión en decir cuál base de datos ocupar y en qué momento debo ocupar realmente qué base de datos o en qué aplicación. Entonces, tenemos que hablar siempre un poco de las ventajas y ventajas, pero esto va a depender siempre eh, el análisis que haga el analista de la base de datos o el arquitecto de la base de datos. ¿Cuándo se debe usar cada base de datos? Bueno, como le decía, SQL, como ya sabemos, todo está organizado en tablas, comúnmente lo que conocemos nosotros. Por lo general, cuando estamos en la universidad nos dan Access. Access es una base de datos no robusta, pero sí tiene la lógica de SQL. Eh, Tiene las características por lo menos de integridad de datos, consultas complejas, escalabilidad vertical, que es lo que les mencionaba yo. Mientras que en SQL, pues hay flexibilidad en la estructura de la base de datos. ¿A qué me refiero a flexibilidad? Por ejemplo, si yo creo una tabla en SQL, por ejemplo, persona, que es la más común, nombre, apellido, edad, dirección, por ejemplo. Si yo inserto un registro y me como, por decir así, a la hora de hacer un insert into, una columna me va a lanzar un error que no está completo los datos que estoy insertando. Mongo no sucede eso. Con Mongo, si yo, por ejemplo, yo creé o inserté por primera vez tres campos y en la segunda solo inserto dos, no me manda ningún error. Él me lo deja pasar. Pero, como les decía, esa flexibilidad es un arma de doble filo porque obviamente no existe integridad en los datos que se van insertando. Porque en algunos registros van a haber
tres campos, otros dos, o a veces más o a veces menos. Pero esa flexibilidad pues también se puede restringir creando lo que es modelado de datos a la hora de poder insertar los datos. Otra diferencia que existe es que la escalabilidad en bases no SQL es horizontal, mientras que en SQL es de manera vertical, ya que si se espera un crecimiento rápido en la cantidad de datos, pues la base de datos no SQL es mejor y por lo general se utilizan para el desarrollo rápido de aplicaciones que hoy en día se utiliza. Entonces, por ejemplo, y esto lo he visto en muchas empresas. Cuando queremos tener una base robusta, por ejemplo, base de datos de banco, base de datos de tienda, base de datos que son bastante complejas, donde involucran muchas tablas a la hora de hacer consultas y ser más robusto, pues se implementan base de datos SQL. Pero si se quiere trabajar con redes sociales, base de datos, que existe una flexibilidad directamente en su almacenamiento y tal vez no realizan transacciones donde involucre muchas tablas, pues se recomienda trabajarlo con Mongo y principalmente se dice pues que se trabaja en Big Data. Yo he trabajado con Mongo con registros hasta más de 2 millones de registros, funciona bien, pero obviamente también va a depender mucho la capacidad a nivel de servicio, o sea, de servidor. Recordemos que todas las bases de datos están consumiendo algún recurso de servidor y esto va a depender mucho directamente sobre la implementación o la forma en que está diseñada propiamente la base de datos. Ok, sigamos, porque el tiempo está bastante reducido. Entonces, como le decía, ¿en qué caso utilizar SQL? Volumen de datos no tendrá un gran crecimiento, cantidad de usuarios que acceden a la base de datos está previsto, necesidades de procesamiento de un único servidor. En caso de no SQL, el crecimiento de la base de datos de forma rápida, o sea que va incrementando gradualmente. Múltiples accesos a la base de datos en distintas ocasiones también. Se recomienda utilizar no SQL, aunque no quiere decir que no, tampoco no se puede utilizar SQL. Y también la necesidad de procesar, el procesamiento no se puede prevenir y pues se tiene que procesar una gran cantidad de datos. Entonces, este es un poco a nivel de teoría sobre cada una de las bases de datos que existen de NoSQL y es un poco la comparación eh, sobre las bases de datos, de las diferentes bases de datos de no relacionadas que existen principalmente en el mercado. Ok, entonces hablamos un poco sobre la base de datos en la que se va a trabajar este módulo. En este caso es MongoDB. Ok, y aquí tenemos claro un poco sobre esto. Para entender cómo funciona MongoDB, que es una base de datos de tipo documento, eh, tenemos que quitarnos el chip de cómo trabaja SQL. Y aquí viene un poco los términos que ustedes tienen que apropiarse porque es feo que una persona que es especialista en base de datos, o no especialista, no lo llamamos especialista porque yo considero que nadie es especialista, unas personas tienen más conocimiento que otras, ¿verdad? Puede ser especialista en algo es muy difícil, principalmente en las empresas, porque al menos que te dediques solamente a eso, pero probablemente vas cambiando de área o tecnología, entonces ser especialista en algo es difícil. Pero sí se trata de tener bastante conocimiento sobre una tecnología o una área dentro de la empresa. Entonces, por lo general, y pongo el ejemplo, tengo una base de datos aerolínea y tenemos las tablas usuario y vuelo. Observen que en Mongo el término de tabla no existe. En Mongo, cada vez que nosotros creamos, por decir así, una tabla, hablamos de colecciones. Y este es un término que ustedes se tienen que apropiar. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado también, cuesta al inicio, ¿verdad? Si decimos tabla, pero realmente no existe la tabla. Y esta vez, sí,
alguien quiere especializarse en Mongo y quiere sacar una certificación en Mongo, porque también existen certificaciones en Mongo, se tienen que manejar bien los términos. Y cuando hablamos sobre registros en SQL, estamos hablando de filas. Pero en Mongo realmente no existen filas, lo que existe son documentos. Porque visualmente nosotros en las diferentes aplicaciones que existen para Mongo, podemos ponerlo en forma de tabla, en forma de formato JSON, etcétera. Pero el término realmente es que no existen filas así como existen directamente en SQL, sino que existen una serie de documentos que esos documentos, y ahí viene la flexibilidad, no necesariamente tienen que ser iguales, porque un documento puede ser diferente a otro. Por ejemplo, aquí tenemos nombre y edad. Puede ser que en este documento solo tengamos nombre y en este documento tengamos nombre, apellido y edad. ¿Ya? Entonces, por eso ahí viene la flexibilidad porque se trabaja a nivel de documento. Ok, quedamos claros con eso. Porque no sé, como le digo, no sé si voy a ser el profesor que le va a dar los otros módulos, pero para que ustedes manejen esos términos, que realmente no existe tabla ni existe eh, registro. Ahora, a nivel de comando, que otra cosa muy interesante también, no existe un comando para crear una base de datos en Mongo, sino que la base de datos se crea hasta el momento que se crea una colección. Ustedes pueden switcharse a la base de datos, lo que hace es crear un nombre temporal, pero ese nombre, la base de datos se va a crear, o esa base de datos, mejor dicho, se va a crear hasta el momento que ustedes creen una colección. Ok, sigamos. Entonces, ¿cómo trabaja MongoDB? Por lo general, cada vez que nosotros miramos esta estructura, nosotros decimos JSON, al golpe decimos JSON. Porque realmente un JSON hoy en día, como les decía, se puede utilizar para realizar consultas. Y no solo consultas, sino que para mandar peticiones, que puede ser un post, un get, y esto se puede consumir a través de Postman o otra herramienta, Insomnio o cualquiera que aquellos que desarrollan aplicaciones, tanto móviles como web, consumen archivos JSON para un microservicio, aunque también un microservicio no puede ser tipo JSON, también puede ser tipo SOAP, pero comúnmente hoy se trabaja bastante con formato JSON. Donde el formato JSON, pues podemos tener cualquier tipo de elemento, podemos tener booleano, string, numérico, decimal, objeto, datos de tipo objeto que contienen datos de otro tipo, así por ejemplo como está dirección y como está deporte. Observemos ahí que dirección es un dato de tipo objeto que contiene dos campos de tipo string, que es país y ciudad. Ahora, ojo con esto. Aquí yo en ningún momento dije columnas. Realmente tampoco, como es un documento, en Mongo no existen las columnas. Si hacemos referencia a un dato, por ejemplo, como el nombre, a eso le decimos campos, porque realmente no existe el término de columna en MongoDB. Entonces aquí lo que tenemos es el campo nombre, el campo edad, el campo dirección y el campo deporte, que aquí lo que tenemos, observen esto, es corchete. Cada vez que yo mire un corchete, yo ya sé que eso es un array. ¿Qué es un array? Es un array de objetos de tipo deporte que contienen cada uno de sus elementos. A ver, una bulla por ahí. Ok. Que contiene en cada una de las posiciones del arreglo, contiene lo que es nombre, que es prácticamente el deporte, y que puede contener otros más elementos. Entonces, esta sería la posición 0, esta sería la posición 1 y esta sería la posición 2. Entonces, así prácticamente trabaja MongoDB. Sí, fíjense que yo no sé por qué siempre me mencionan eso de los diccionarios. Sí se parece bastante, pero obviamente eh, mm, o sea, la forma en que se trabaja no es igual a un diccionario, pero sí ya me lo han comentado que se parece bastante a los diccionarios de Python, y es cierto, porque también yo manejo Python, pero van a ver que la forma de hacer las consultas o la forma de obtener la información es muy diferente a un diccionario.
Ok, entonces, ¿cómo es el ecosistema de MongoDB? Ahí vamos. Tenemos el MongoDB Server, que es el que nosotros instalamos en un servidor en nuestra computadora, y tenemos tres opciones de instalación. Tenemos el Community, que es el que vamos a utilizar nosotros, que es el gratuito, que tenemos el Enterprise y tenemos, bueno, el Enterprise de paga, y tenemos el Atlas Cloud, que es el que se utiliza principalmente en la nube. Obviamente, esto es de paga. Si nosotros obtenemos un servicio en la nube, tenemos que pagarlo. Está de más mencionarlo, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo instalamos o cómo es la instalación en cada una de estos sistemas operativos? Realmente en Windows solo se instala eh, el ejecutable. Eso es todo, nada más. Creo que la mayoría aquí trabaja con Windows, creo, ¿verdad? Estoy hablando aquí en el aire, ¿verdad? Igual acá en Mac se descarga lo que son los paquetes de Mongo Shell y se instala utilizando el punto target, ¿verdad? Y se utiliza lo que es Mongo Shell. Creo que la instalación, no es creo que sí, que la instalación más fácil es en la de Windows. En la de Linux igual se hace como la de Apple, o sea, utilizas un comando para poder instalarlo. Y la otra opción también está, que no está ahí, es que si alguien maneja Docker, ustedes instalan Docker Desktop o instalan Docker si están trabajando en Linux y pueden descargar un contenedor, crear, perdón, una imagen, descargar una imagen de Mongo y después crear un contenedor a partir de esa imagen. Son formas de hacerlo, realmente. Cualquiera de las opciones es viable. Entonces, para instalarlo, ustedes se van al navegador. Ya voy a poner aquí el navegador para que miren ustedes que es fácil de instalar. Ok. Ustedes se van al navegador y ponen instalador de Mongo. Y automáticamente me aparece instalador de Mongo Community Edition para Windows. Entonces, ustedes le dan clic acá. Este es el manual de instalación que tiene Windows. Entonces, le dan clic acá. Quiero ver, no, es el segundo link. Este es el manual y este es el manual, quiero ver. Sí, ¿dónde está? Acá, instalador for Windows. Quiero ver a dónde está el link directo, si no se los copio por ahí. Aquí está, por aquí debe estar. Entonces, Atlas Storage, Community Edition. Aquí está, este es. También, ahí se los voy a copiar en la plataforma, en el Zoom. Entonces, ese es el link directo. Observen acá que está la versión. Esto lo hace automáticamente la página web lo detecta. La última versión que está estable en Mongo es la 7.0.12. Me dice que mi sistema operativo es un Windows 64 bits y ahí se descarga el punto .exe. Entonces, ustedes lo descargan y lo ejecuta porque es un punto .exe. Entonces, eso pesa aproximadamente 500 y pico de megas, más o menos, eso pesa. ¿Qué es lo que ustedes instalan ahí? Instalan el MongoDB e instalan la interfaz gráfica para manipular el MongoDB, que es el Mongo Compass. Es como que yo diga, cuando ustedes instalan MySQL, existe el WordWeb, que es como la interfaz gráfica para manipular la base de datos, o también el PHP en PHP, que es una interfaz web que puedes conectarte a la base de datos y de ahí puedes manipular la base de datos. Igual también funciona el Mongo Compass. El Mongo Compass
que es este que tengo acá, le va a aparecer, cuando ustedes lo instalen, automáticamente le aparece la línea de conexión esto no le va a aparecer porque obviamente yo tengo varias conexiones, pero le aparece el link de conexión y le van a conectar. Cuando ustedes se conectan a la base de datos, por lo general Mongo crean tres bases de datos por defecto, que es local, admin y la otra no recuerdo, que son tres bases de datos por defecto. Entonces, esta es la interfaz gráfica del Mongo Compass, que es para manipular directamente la base de datos. Otra cosa importante en la instalación. En este caso, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque realmente no solo existe Mongo Compass a nivel de interfaz gráfica, sino que también existen otras interfaces. Está Studio 3D, está Roblox, hay varias. Yo realmente ocupo por defecto Mongo Compass cuando doy la clase. Pero bueno, eso es decisión de cada quien, me sienta más cómodo. Otra cosa muy importante, cuando ustedes instalen el Mongo en Windows, les va a aparecer una ventana que es esta que está acá. Ojo con esta ventana. Yo les recomiendo, y esto ya lo digo por experiencia, porque me ha pasado con otros estudiantes, otros participantes, que cuando instalen Mongo Compa, lo instalen como un servicio, o sea, que habiliten esta opción. ¿Por qué? Porque he notado que en las últimas actualizaciones de Windows, si ustedes no lo dejan como un servicio y después lo dejan arrancando, hay veces el Windows lo detecta como que fuera algo malicioso y te lo bloquea. No necesariamente el antivirus que ustedes tengan en su computadora, sino con un mecanismo de defensa ahora por cosa de la seguridad de Windows y te lo bloquea. Entonces, yo les recomiendo que cuando lleguen a esta opción de la interfaz, le den ahí a instalar MongoDB como un servicio y lo que hacen ahí es que cada vez que arranque su máquina, pues arranca el servicio de Mongo. No quiere decir que no lo puedan detener, sí lo pueden detener, no va a haber ningún problema. Entonces, y lo único, habilitan esto, le dan siguiente, 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 y eso sería todo. La instalación en Windows realmente no es nada complejo. En alguna interfaz le va a aparecer como una opción en la parte inferior diciéndole que si quiere instalar Mongo Compact, entonces sí instálenlo, ¿verdad? Porque a veces es útil. Como le digo, hay otro tipo de interfaz gráfica que es para manipular directamente el Mongo Compact. Ok, sigamos entonces. Este era un poco la instalación, ¿verdad? Que es un poco lo que ustedes van a hacer o lo pueden ir haciendo si ustedes quieren para ir viendo cómo se hace, pero no es nada complejo hacer esa instalación. Ok, sigamos. Entonces, ¿cómo trabaja o directamente interactúa Mongo con las aplicaciones? Recordemos que hoy en día las aplicaciones existen dos grandes áreas, que es la parte del front-end y el back-end. Y a través de las queries o las drivers que utilizamos tanto en Python, Node.js o cualquier otro lenguaje de programación, es la que permite conectarme directamente al servidor de Mongo. Y Mongo hace lo que es una lectura o escritura directamente a la base de datos o una lectura y escritura rápida en memoria. ¿Por qué me refiero en memoria? Porque a veces podemos trabajar con índices, igual como en bases de datos, o también en consultas recurrentes. Y todo eso, la parte de administración, lo podemos hacer con una herramienta que se llama el Mongo Shell, que también es una herramienta que se puede descargar, no instalar. Lo descargan como un archivo comprimido para Windows y lo que hacen es ejecutar un MC2 en Windows y lo que hace es hacer una conexión directa a la base de datos donde ustedes pueden insertar los diferentes comandos que quieran probar directamente de Mongo. Y entonces, este es un poco entender, como le decía yo, la parte de SQL con la parte de MongoDB.
Estamos acostumbrados que en bases de datos de SQL se representa en tablas, pero aquí existe lo que son colecciones, que es prácticamente una tabla, y los documentos son la data o los registros que nosotros vamos insertando directamente en Mongo. Entonces, podemos representarlo prácticamente de esta manera en las bases de datos. Un ejemplo de esto, a ver, tengo varias ahí. En Mongo Compass, yo me conecto, a ver, una base de datos tienda, por ejemplo, cualquiera que tengo. Estos se llaman colecciones. Tenemos la colección fabricante y aquí tenemos una serie de registros. Vamos a ver otra que esté más grande mejor. Esta de prueba. Vamos a poner la agenda. Aquí, esta se mira mejor. Aquí tenemos un documento, o sea, un registro en la colección llamada agenda. Y observen que tengo un ID, que después vamos a hablar sobre esto. Hoy ya lo vamos, bueno, lo vamos a mencionar. El ID, este ID que ustedes miran, que es un Object ID, esto automáticamente lo genera Mongo. Este campo yo no lo creo. Él inserta Mongo por defecto. Aunque también este ID se puede personalizar directamente. Aquí tenemos un dato tipo título tipo string, un dato tipo fecha. Ubicación es un objeto que contiene lugar y dirección. Y participante contiene un array, como le digo, que es un array de objetos. Posee el nombre, el correo y así sucesivamente. O sea, esto es un documento. Como lo decía, en el Mongo Compass yo lo puedo representar en un formato de tipo JSON o también un formato de tabla, pero no quiere decir que esto es un registro, sino que una forma solo de visualizar los datos directamente en la interfaz de Mongo. Ok, estamos hablando un poco. Entonces, por lo general, eh, nosotros trabajamos con JSON, que JSON significa JavaScript Object Notation, que es prácticamente lo que os mencionaba, hoy en día se trabaja a nivel de configuraciones, registros de mensajes, almacenamiento de base de datos, consumo de API, etcétera. En Mongo se trabaja en JSON solo para admitir la cantidad límite de datos básicos que se obtiene y a través de los objetos que se obtienen. Pero realmente esta información se guarda en formato BSON, que es un formato o estructura binaria codificada para una longitud específica que recorre a través de una manera más eficiente y más rápida con JSON. Pero es la forma en que realmente la información se agrega directamente a nivel de, por decir así, de interna de la base de datos de Mongo, que es el formato BSON representado en binario, principalmente en código binario. Entonces, un poco de esto es que él toma el formato JSON, el Mongo Drive toma esa información, lo convierte a binario y esto es lo que realmente entiende el servidor a la hora de realizar las consultas. ¿Por qué esto lo hace? ¿Por qué? Esto porque optimiza y lo hace de manera más veloz en los espacios, de manera más eficiente a la hora de consultar directamente la base de datos. Entonces, un poco la comparación entre JSON y Bison, que es lo que trabaja directamente Mongo. JSON conoce lo que es la codificación UTF-8. No sé si ustedes la han escuchado, que es un poco reconocer los caracteres especiales y los acentos. Ambos soportan lo mismo base de datos, string, booleano, numeral, array, object, null. El binario también obtiene todos estos datos. Y el JSON está más pensado para un entendimiento humano y esto está pensado para lenguaje de máquina. Esta es un poco la comparación. Lo que les decía, cuando nosotros generamos o insertamos un documento en Mongo, automáticamente él genera un campo guión bajo ID que tiene el siguiente comportamiento, que realmente es como este ID es como un auto increment que hacemos nosotros en SQL, pero que realmente es un número representado en hexadecimal. Es un número representado en hexadecimal que está conformado por 12 bytes y está dividido realmente, primero, 4 bytes, que es para representar el objeto ID,
El otro 5 bytes se generan de manera aleatoria, generada una vez el proceso que se almacena la información y esto lo pone únicamente en máquina para procesarlo. Y un contador incremental de 3 bytes que inicializa el valor aleatorio de estos 12 valores hexadecimal. Esto, si yo no quiero que me lo genere los 12 bytes, yo pongo aquí guión bajo ID y le pongo directamente el valor o la estructura que yo quiero. Ahí pregunta Roberto, ¿puede explicar el encoding? ¿Cómo el encoding? Esta parte dice usted del UTF-8. Esto por lo general ustedes lo miran bastante, chicos, en diseño web. Cuando ustedes definen este tipo de encodado o metadato, es para definir que él reconozca aquellos caracteres especiales y acentos que nosotros tenemos en nuestro lenguaje español. Es la única explicación del encodado, que lo reconozca directamente en la base de datos. Si nosotros no lo ponemos en un diseño web, por ejemplo, cuando pongamos acento o aquellos caracteres que son propiamente el lenguaje español, no lo reconoce y pone caracteres todos raros. Entonces, el JSON está encodado para reconocer esos caracteres especiales y acento que nosotros le ponemos a los registros. Por ejemplo, este que dice bebida café, café lleva acento. Entonces, si no está encodado en UTF-8, que ya lo trae el formato JSON, esto lo reconocería como un carácter todo raro. Es un poco la explicación de la parte del encoding de los registros. Ok. Igual, como en cualquier base de datos, tenemos lo que es el operaciones group en ello. Yo ahí les recomiendo y les voy a pasar la documentación oficial de Mongo. Eso no lo hice yo, está en la página oficial de Mongo. Yo siempre les recomiendo, ¿por qué no me gusta pasarles libros? Porque realmente se vive, Mongo constantemente vive actualizando y agregando cosas nuevas, ¿verdad? Pero por lo menos está por decir así, como una guía rápida para que ustedes sepan, ahí está, ahí se las pasé ¿qué es esta que tengo acá? Aquí es como los comandos más utilizados en Mongo, principalmente en Mongo Shell, ¿verdad? Ustedes en el curso los van a ver, la mayoría, casi todos. Entonces aquí explico un poco para qué se utiliza cada uno de ellos. Tenemos los operadores, tenemos los operadores para hacer el grupo, etcétera. Entonces ahí se los paso como para que les sirva de ayuda cuando estén desarrollando el curso. Siguiendo un poco con el group, a ver, ok. Entonces, un poco las operaciones de group. En las aplicaciones, por lo general, siempre el Mongo Drive puede tanto crear, leer, actualizar y borrar en diferentes colecciones, igual también como la shell. Pero los conectores directamente para leer datos de Big Data solo permiten leer en algunos casos, que son las consultas para los dashboards. Aquí tenemos, y aquí ya voy cerrando, tenemos el group completo de Mongo. Existen, observen que tanto para create, update y delete está one y many. No sé si lo observan. ¿Cuál es la diferencia? El insert one solo me permite poder insertar un documento y el insert many me permite insertar varios documentos al mismo tiempo y se insertan en forma de arreglo. ¿Qué pasa con el delete? Es lo mismo. El delete one, según el criterio que voy a eliminar, porque está el filter y la opción. Si el criterio cumple con varios documentos en el delete one, solo se elimina el primero que encuentre. Y el delete many, ese sí va a eliminar todos los documentos que cumplan con la condición. Igual pasa con el update. En el update, para cada uno de ellos, igual sucede que en el update one me permite actualizar
un registro y es el primero que se encuentra, si existen varios que cumplen con esa condición, solo me actualiza el primero que encuentra. El update many no, el update many actualiza todos los registros que cumplen con esa condición y el replace one es para reemplazar toda la estructura del documento. En el caso de lectura o de leer, el que mayormente se ocupa es el find, pero también tenemos el find one. Solo me retorna un registro, nada más. Es raro que se ocupe, pero eh, casi la mayoría de todos, en todas las prácticas, pues se utiliza find, cada uno de ellos. Entonces, aquí tenemos el group. Si ustedes acá miran un poco cómo se hace, por ejemplo, la parte de insertar, como le decía, ahí está, miren, aquí se inserta entre llaves un registro, el nombre, pero si yo quiero insertar varios registros, utilizo insert many y lo voy separando por coma, pero en este caso sería ponerlo entre corchetes para que se vaya insertando varios registros al mismo tiempo. Igual también sucede con el update. En el update, primero va la condición. Aquí me dice que me va a actualizar aquellas edades que tengan 25 y me las pase a 32. Si encuentra varios registros donde tengan edades de 25 y solo utilizo update many, él solo me va a actualizar el primer registro que me encuentre. En el caso del update many, perdón, en el caso del update one, en el caso del update many, él me va a actualizar todos aquellos registros que cumplan directamente con esa condición. Bueno, este era, chicos, algo introductorio realmente. Falta ver muchos temas. Es el tiempo difícil verlo en una hora, pero este es prácticamente lo que ustedes van a ir desarrollando en el transcurso del curso. Van a hacer ejercicios utilizando las diferentes herramientas de Mongo. Y pues en las diferentes sesiones van a ir desarrollando tanto el group como utilizar otras funciones, operadores de comparación también, consultas un poco más complejas que hacerlo con un simple find, utilizar lo que es agregación y lo que es también la parte del modelado de datos propiamente en Mongo, que eso va a depender mucho de la estructura con la que se va a desarrollar. No sé si tienen alguna consulta o duda para cerrar en este corto tiempo que tenemos. Las sesiones de las clases van a ser a la misma hora que tienen planificado ustedes, sábado y domingo. Sábado creo que es a las 7:30 hora Perú, creo. Y los domingos a la hora que comenzamos, que es a las 3:30 hora Perú. No sé si tienen alguna duda, chicos. Realmente, yo no bueno, yo como no sé si voy a ser yo el docente que le va a impartir la clase porque yo realmente la iba a dar, para serles sincero, yo las iba a dar la clase, pero me choca con otra clase que estoy dando. Entonces me pidieron que dieran introducción y no sé si voy a ser yo o a ser otro docente. Entonces, por eso no les recomiendo instalar nada, porque no sé el docente qué otras herramientas va a utilizar. Pero igual, si utilizan Windows para instalar MongoDB, tienen que instalar el Mongo Community. Entonces, si lo quieren descargando, porque pesa bastante, lo pueden ir descargando. Ahí les pasé el link en en el, en el chat de Zoom para que lo puedan descargar. Erlar dice, el replace one se ocuparía en caso de que se actualice un documento o una estructura con otro documento de otra estructura. No, realmente se actualiza un documento de una colección o varios documentos de la misma colección dependiendo de la condición. Por ejemplo, si vos querés actualizar un documento o varios documentos que solo tengan dos campos y te falta un campo, entonces tú puedes utilizar un replace one. Pero en este caso, si vas a actualizar varios, el replace one, como te he dicho, solo se puede utilizar para un documento. Entonces ahí sería mejor hacer un update many y sería mejor insertar el campo que te haga falta. Un poco el análisis.
¿Ya? Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, porque ya me han pasado que en las prácticas no actualizan correctamente los datos y siempre utilizan el WAM, y realmente solo es para actualizar un documento, nada más. Ya, si quiere actualizar todo, es mejor utilizar el menu. Otra consulta, chicos, Profe, qué dudas que pena tengan, por acá. Sí, diga J. Sedan, ajá, sí, dígame. señor. En cuanto a ese update menu, pues no sé mucho en cuanto a la creación no sé cómo se diría aquí, si es query también, pero en la que tienes ahí en pantalla, ese update menu está incrementando en 3 todos como tú dices, Do- documentos que tienen 27. Sí, así es. Ahí lo que está diciendo, el análisis es así. Me está diciendo que en la base de datos, bueno, no sé la base de datos realmente, en la colección user, porque eso DB, la estructura siempre comienza así. DB punto el nombre de la colección, que en este caso la colección que es la tabla, para que un poco lo asocie, ¿verdad? Es user. Vas a hacer una actualización de todos los registros que cumplan con la condición que la edad sea 27. Vas a hacer un incremento en todos aquellos documentos que cumplen con esta condición del valor de letra y lo vas a incrementar a 3. O sea que ya no va a valer 27, va a valer 30. Entendido. Gracias. Sí, así funciona. Pero como le digo, esto lo miran mejor con práctica, ¿verdad? Eso es práctica, directamente. Realmente el replace one es como muy cosquilloso utilizarlo, porque igual con un day menu o un day one puedo hacer lo que hace el replace. Pero bueno, existen, como le digo, han ido actualizando los comandos, porque por ejemplo, yo me acuerdo las primeras veces que utilizaba Mongo, yo no utilizaba insert one, utilizaba .zip para guardar. Ya se dejó utilizar a partir de la versión 3.2 de Mongo. Ya dijo, ok, a partir de la versión 3.2 vamos a utilizar insert one y insert many. Déjeme hablar con coordinación, Marco, porque como yo solo doy la introducción, le pasaría el docente que les va a impartir el curso. No sé si soy yo todavía, aunque sí me gustaría continuar, pues, pero me choca con otra sesión de clase. Sí, de manera se lo comparto o que me den los accesos y yo los subo sin ningún problema. Ok, pues chicos, fue un grato agrado estar con ustedes en este corto tiempo. Lo tengo que dejar porque tengo que conectarme a otra sesión. Espero que el profesor que les vaya a impartir la clase, pues, les explique muy bien la parte de Mongo, que realmente es una base de datos muy interesante y hoy en día en el mercado es bastante demandado, ya no solo es SQL. Y pues, practiquen, eh, tienen que quitarse un poco la mentalidad del, de SQL. Yo sé que algunos vienen con SQL, pero es solo de acostumbrarse a la nueva estructura. Entonces, chicos, lastimosamente, pues, tengo un poco tiempo, pero con código, explicación, ya haciendo consultas se entiende mejor. Que tengan una excelente fin de semana y pues ya le indicará coordinación en la próxima sesión con quién va a ser y los horarios correspondientes. La grabación por lo general queda colgada el lunes a primera hora. Buenas tardes a todos. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias.